Hola y bienvenidos de nuevo. En el video anterior lo que hicimos fue dotar de características dinámicas a nuestro robot, de tal forma de que ahora lo podemos hacer avanzar como avanzaría en la vida real, en el mundo real. Lo que ahora sigue sería dotar de sensores. En este caso solo va a ser un sensor, pero vamos a dotar de sensor a nuestro robot para poder tener información del medio ambiente y posteriormente poder implementar controles a lazo cerrado. Es decir, gobernar el comportamiento de este robot a partir de información que se adquiere del medio ambiente a través de los sensores. Para esto vamos a utilizar un sensor de proximidad. Entonces tenemos dos opciones. Ir aquí al menú de agregar y indicar sensor de proximidad. Ujú. Y tenemos varios tipos. En este caso nosotros vamos a escoger el tipo cónico. Este. ¿Sale? Y nos aparece donde nos aparecen todos los objetos que creamos en nuestro robot. Mejor dicho, en nuestro medio ambiente. El origen, el punto 0,0,0. Ahí está. Ujú. Obviamente ahí no nos sirve de nada. Nosotros queremos que esté en el cuerpo del robot y específicamente yo quiero que esté justo a la mitad de la esfera de este lado. Recuerden que para mí este va a ser el frente del robot. Entonces, para simplificar el desplazamiento de este objeto, lo primero que voy a hacer es dentro de la jerarquía de la escena, el explorador de la jerarquía de la escena, voy a desplazar a mi sensor. Fíjense que lo puedo seleccionar y arrastrar. Y le voy a decir, tú eres hijo o formas parte de la de la esfera principal. Entonces, con esto ya cambié la jerarquía del sensor. Ahora, si le pido que lo desplace y le digo que esta posición debe estar referenciado respecto al origen del papá, es decir, al referencial cartesiano que tiene la esfera, porque recuerden que la esfera es el objeto padre. Si yo le digo que se mueva en cero a la posición 000, pues ya me lo desplazó al centro de la esfera grande. Ahora lo único que tengo que hacer es producir un desplazamiento hacia enfrente y una rotación a lo largo del eje Y. Recuerden que el eje Y es el eje eh, verde y aquí podemos ver que este es el eje verde. Entonces vamos a girarlo primeramente. La rotación respecto del eje Y 90 grados y le voy a decir que me lo gire y listo. Ok, aquí fue un pequeño error porque le dije que girara respecto del referencial del mundo. Entonces, al no estar en el origen, al producirse un giro, se produce un giro y un desplazamiento. Si le digo respecto de tu propio referencial, el referencial está aquí, es el punto de giro y me lo va a orientar como yo quiero. Ahora debo desplazarlo sobre el eje Z. Recuerden, el eje Z es el eje azul. Aquí lo alcanzamos a ver. Espero que se alcance a ver. Si no, déjenme girar la escena. Y creo que aquí se ve mejor, ¿no? Esa flecha azul es el eje Z. Entonces, debo girar, mejor dicho, debo desplazar a mi sensor sobre el eje Z y lo debo desplazar el radio de la esfera. Si recuerdan, la esfera tenía un diámetro de 80 y si no, no hay ningún problema. Si no nos acordamos, le damos doble clic, le decimos muéstrame las características de la geometría y era un error, tiene 2 metros, perdón, 20 centímetros de diámetro. Entonces yo necesito hacer que mi sensor solo avance el radio, es decir, 10 centímetros. Entonces le voy a decir a mi sensor de proximidad que se desplace a lo largo del eje Z. Mm, 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 mm. Ok. Le voy a decir que lo haga respecto del referencial del padre, perdón, del mundo,
y va a ser a lo largo del eje X. Me hubiera gustado, me hubiera convenido moverme sobre el eje Z de su propio referencial, pero no tengo esa opción. Entonces, observen, el eje Z está alineado con el eje X. El eje Z del sensor está alineado con el eje X de mi referencial del mundo. Entonces, lo voy a mover respecto del eje X del mundo 10 centímetros y listo. Ya tengo mi sensor colocado en lo que podríamos considerar la nariz de mi robot. Ahora, aquí suceden varias cosas. Primero que nada, este cono, semicono azul corresponde a el área donde mi sensor no detecta elementos. Y el magenta corresponde al área donde sí detecta. Entonces, hay dos problemas. El primero es que aquí me está detectando el suelo, pueden ver. Entonces, eso no me gusta. Generalmente los sensores reales del mundo real, pues su espectro o su volumen de trabajo pues ya está definido y no lo podemos modificar. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con su posicionamiento. Aquí en el ambiente de simulación, nosotros podemos cambiar su volumen de trabajo y de esta manera pues modificar muchísimo más fácil su comportamiento. Entonces, esto probablemente lo van a ver en la práctica del sensor infrarrojo, el área donde no detecta elementos, y eso tiene que ver por el rebote de la señal. Puede enviar un haz de luz, puede enviar sonido, puede enviar eh, ultrasonido, etcétera, varios tipos de señales. Y entonces, si no tiene suficiente ángulo de rebote, no alcanza a emitir y a recibir la señal. Y luego entonces tiene un área donde si tú pones un obstáculo no lo va a detectar porque el ángulo de rebote no es lo suficiente para que reciba la señal de regreso. Eso, repito, es una característica propia del sensor y en los sensores de la vida real no los vamos a poder modificar. Afortunadamente aquí en el simulador sí podemos. Le damos doble clic y vamos a desactivar la característica de... denme un segundo. Bueno, primero vámonos aquí. Vámonos a los parámetros de su volumen. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar el offset. ¿Qué es el offset? A partir de donde se produce la señal a partir del sensor. Si tiene un offset de 0, pues donde está el sensor, ahí se comienza a producir la señal. Si yo lo muevo, voy a ponerle 2 metros, tal vez 2 metros, 2 centímetros. Le doy al siguiente, ya vieron, la señal se empieza a producir 2 metros adelante de donde está el sensor. Ahora, ¿por qué yo voy a querer un offset? Bueno, yo lo voy a querer un offset, y en realidad va a ser de 5 milímetros, porque quiero evitar que cualquier obstáculo toque al robot. Entonces, separando los 5 milímetros, me aseguro de que el mayor valor se obtenga aun cuando todavía no se toca al robot. Ahora, el rango lo vamos a modificar. El rango, ahorita van a ver a qué corresponde este parámetro. Ya lo ven. El rango es la distancia a la cual va a detectar. En la vida real estos parámetros se obtienen en las especificaciones de los sensores y aquí podríamos tener hasta un rango infinito, pero bueno, queremos mantener un valor razonable parecido al de la realidad. Y para evitar que me detecte el suelo, le voy a pedir un ángulo de 30 grados, un ángulo de apertura de 30 grados. Ahí está. Muy bien. Entonces con esto ya modificamos el volumen. Ahora lo que queremos es
aquí en los parámetros de detección vamos a quitarle esto. Esto es el rango muerto. ¿Se acuerdan que yo les dije el ángulo o la distancia mínima requerida para que la señal vaya y regrese? Entonces, en la vida real esto no va a existir, pero aquí en simulación sí podemos. Entonces, ya vieron, desapareció la parte azul y listo. Ya tengo mi sensor puesto en la nariz de mi robot y listo para comenzar a detectar elementos. La siguiente parte pues va a ser utilizar esa información, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Nos vemos.